Has llegado a un lugar donde el aire se siente más denso, donde la oscuridad parece haberse acostumbrado a quedarse. Soy Carlos Eduardo Méndez Pech, guía en Valladolid. He caminado senderos que otros evitan. Y digo esto porque lo que voy a contarles no es una historia de turismo, ni un cuento para asustar a los curiosos. Es una confesión que me pesa cada vez que cierro los ojos. Lo que vi, y lo que de alguna manera ahora vive dentro de mí. Creía conocer cada cenote en la península. Creía saber distinguir entre mito y realidad. Hasta que don Eusebio me habló de Chenja y me pidió que lo acompañara. Si te atrae el misterio de Yucatán y quieres más relatos como este, dale like y suscríbete. Pero hazlo con cuidado, como quien toca un objeto frágil. Conozco Valladolid desde niño. Las calles de piedra con su sol que mata y su lluvia que lo limpia todo. Las noches en que el viento trae voces de otros tiempos. Trabajo con turistas. Llevo a grupos a cenotes cercanos. Explico la palabra cenote como si fuera un dato de guía. Pozo sagrado, agujero de agua, raíz maya en la tierra que sostiene historias. Pero hay cenotes que no pertenecen a rutas turísticas. Hay cenotes que se esconden en la espesura y que los viejos nombran en susurros cuando bebes una cerveza a la orilla del parque. Chenja era uno de esos nombres, que se pronuncia con una mezcla de respeto y miedo. Don Eusebio fue quien me lo dijo, y nadie más, no en voz alta, no en pleno día. Don Eusebio vivía en el margen del pueblo, en una casita con techo de palma, donde los perros parecían conocer la hora en que debían callar. Tenía las manos como mapas, venas cinceladas, cicatrices con historias que nunca contaba de frente. Le decían el último guardián, con ese matiz que mezcla solemnidad y tristeza. Sus ojos habían visto funerales y cosechas, nacimientos y sequías. Sus labios palabras que los libros no guardan. Cuando me invitó a Chenja, no lo hizo como quien organiza una excursión. Me dijo, Carlos, ven. Si no lo veo yo, nadie podrá sostenerlo. Si tú no escuchas, nadie más lo hará. No me habló de turismo, me habló de responsabilidad, como si la obligación de cuidar algo intangible se hubiera convertido en su herencia más pesada. La caminata hacia Chenja fue larga y silenciosa, y no porque nosotros quisiéramos, sino porque la selva misma parecía haberse puesto de acuerdo para contenerse. Al principio pensé que era una casualidad de hora o temporada, menos pájaros, menos insectos. Luego me di cuenta de que no había ni un solo mosquito, un detalle que hoy me parece una señal tan clara como una lápida. La vegetación se cerraba en cortinas verdes, raíces retorcidas albergaban sombras, y el suelo crujía con un sonido amortiguado, como si el bosque se moviera con cuidado para no despertar algo. Llegamos al filo del cenote cuando la luz ya perdía fuerza. No hay palabras precisas para describir la primera vez que uno mira un pozo que parece tragar el bosque. La boca del agua es un óvalo de espejo oscuro, y el aire que sale de ella huele a frío antiguo. Allí había objetos dispersos, dentelladas de barro sobre una piedra, una cuerda que no era cuerda, sino restos de fibras trenzadas, fragmentos de concha y una pequeña figura de madera con los bordes desgastados. Don Eusebio se arrodilló, puso su mano sobre el agua y murmuró algo que no entendí, pero que no sonó a oración ni a palabra común, sonó a pacto. Me contó que Chenja, dicen, es un chen, un pozo que conecta capas. Para muchos, un cenote es simplemente agua. Para los suyos, según la tradición local, es un umbral. No soy académico y no pretendo dar lecciones de etnografía. Lo que digo es lo que él me transmitió, que el cenote recoge memoria, que guarda nombres y deudas. Me dijo que su bisabuelo, un hombre al que el pueblo respetaba sin comprender del todo, había sido uno de los selladores. Ellos no buscan poder, me explicó don Eusebio con voz rasposa. Lo único que hacen es sujetar lo que no debe andar suelto. Contó historias de sacrificios que no describió en detalle, porque no se usan en una narración.
de noches largas en que la tierra respondía con gemidos, y de pactos que exigían un precio que siempre, siempre terminaba en pérdida. Mientras hablaba, noté otra cosa, la ausencia de fauna. Ni un sapo, ni un murciélago, ni el zumbido de un insecto. Todo parecía suspendido. Alrededor del cenote, las lianas colgaban como dedos, y cuando el viento se movía, era como si algo subterráneo respirara. Intenté tomar fotos con mi teléfono, por instinto. Las imágenes salieron borrosas, como si una capa de agua cubriera la lente. Fue entonces cuando las voces empezaron a llegar. No eran voces que se oyen con el oído, sino con la cabeza. Un rumor que se convertía en palabra, una repetición que se acercaba a mi nombre sin pronunciarlo del todo. Don Eusebio me advirtió: siempre se escucha primero como eco, luego como memoria y después como reclamo. Esa progresión cambió todo. Lo que al principio fue un murmullo se transformó en algo que me obligó a mirar al agua con la certeza de que lo miraba a mí. Bajamos al borde y vimos, en el fondo, objetos que no pertenecían a nosotros, pequeñas vasijas, cuentas de hueso, restos de textiles muy viejos, todo mezclado con hojas y barro. Don Eusebio señaló una marca en la roca, una hendidura donde, según él, se había puesto un sello antiguo. Se renueva cada tantos años, me dijo, pero su voz tembló. No dijo lo renovamos, dijo se renueva, como si algo más tuviera voluntad sobre ese gesto. El linaje del que hablaba estaba lleno de historias que me relató en fragmentos, porque él no contaba todo seguido. Prefería dejar que las frases colgaran en el aire, para que yo las recogiera con el tiempo. Habló de antepasados que cruzaban noches para cerrar caminos, de mujeres que cantaban con la voz de otras, de hombres que ofrecían su paz para que el pueblo pudiera dormir. Me explicó que la contención no es solo fuerza, es un equilibrio entre memoria y silencio. Algunas veces el precio era olvido, otras sangre. Me habló del bisabuelo chamán que una vez logró atar a una entidad en la profundidad del agua, pero que en su vejez empezó a perder la fuerza para sostener el lazo. Nada dura para siempre, dijo, y su mirada buscó algo que no tenía nombre. En la tarde, la atmósfera se volvió más pesada. Comenzaron a suceder cosas pequeñas y absurdas. El fuego que encendimos para hacer copal se apagaba sin causa. Las llamas tomaban un tono azul que parecía más frío que calor. Una bruma que no procedía del cenote trepaba hacia nosotros, como si intentara formarse en figura. Sentí por primera vez un hormigueo en la nuca que no se marchó. Intenté racionalizar: estrés, humedad, sugestión. Pero la sugestión se convirtió en pánico la noche en que volvimos. Decidimos regresar de día y volver por la noche. En mi cabeza era una decisión razonable: completar un ritual de contención, comprobar el estado del sello, hacer lo que hubiera que hacer. Don Eusebio insistió en que la ceremonia no debía ser vista por curiosos, que había gestos que solo podían hacerse en el silencio y bajo el juramento de no hablar. Tomamos precauciones. No invité a turistas, hablamos con mis amigos del pueblo y callamos los detalles. Eso me parecía prudente entonces. Ahora sé que el silencio guardó más por miedo que por respeto. La noche que volvimos, la selva estaba distinta. El cielo, sin luna, era una mancha oscura que se tragaba figuras. Puse la mano en el bolsillo y encontré una pequeña lámpara. Su luz era pobre contra la vasta sombra que nos cercaba. Al acercarnos al cenote, la temperatura cayó varios grados en cuestión de pasos. Una pared fría que nos recibió y que me caló hasta los huesos. La superficie del agua estaba inusualmente calma, tan lisa que parecía una capa de vidrio. Don Eusebio comenzó a entonar algo en voz baja, uno de esos cantos que no se aprenden en un libro y que se sienten más en el cuerpo que en la mente. Fumigó con copal, trazó señales sobre la piedra, tocó el agua con una gema que llevaba en la bolsa. No describiré el ritual en detalle, no es necesario. Lo que importa es que, en mitad de la ceremonia, el cenote respondió. Empezó con un burbujeo tenue, como si alguien respirara profundo debajo del agua. Al principio pensamos que eran peces o alguna corriente. Luego las burbujas se organizaron en patrones, como si una mano invisible las jalara en círculos.
Sentí un tirón en la garganta, una opresión que me impedía tragar. Las voces regresaron, ahora más claras, y dijeron algo que entendí como oferta: poder a cambio de dejarlo ser, distancia a cambio de complicidad. La entidad, porque así la nombro aunque no la comprendí del todo, se presentó como una presencia que no pedía ser liberada por compasión, sino por afán. La primera vez que me habló, lo hizo con la voz de Miles. No era maldad explícita, se parecía más a una lógica fría. Déjame salir y te daré lo que tu gente necesita. O algo parecido a esa línea. No ofrecía riquezas ni promesas vacías. Ofrecía protección, cosechas, salud, traducida en una llave fácil. Aceptar implicaba silencio. Don Eusebio me miró con los ojos húmedos, y por primera vez vi en él el agotamiento de quien ha cargado demasiadas noches. No podemos ceder, dijo. Si cedemos, esto no será solo una entidad, será un hambre que aprende cómo es comer. Lo escuché, y entendí que el precio sería más que un nombre, que sería contagio de voluntad. El ritual se complicó, porque los sellos habían cedido más de lo que suponíamos. La piedra donde debía estar la marca central estaba erosionada. Lo que antes servía de ancla ahora era polvo y tiempo. En la penumbra, las figuras en el fondo del cenote parecían levantarse, como si respiraran. Hubo un momento en que sentí que mi cuerpo no me pertenecía del todo. Mis pensamientos se entrelazaban con imágenes que no recuerdo haber vivido. Recuerdos prestados que venían de alguien que no era yo. Vi visiones de ancestros en la orilla, de niños que jugaban con sombras, de cuerpos que no cerraban los ojos. Fue como si la entidad me ofreciera un modo de entrar en cada memoria y hacerse grande. Fracasamos en parte. No fue un estallido espectacular ni una película, fue una serie de rendiciones pequeñas. Las ataduras que hicimos con fibras y palabras viejas se tensaron, pero no aguantaron. Don Eusebio cayó de rodillas y comenzó a sangrar por las manos. No diré cómo sucedió, solo que la sangre apareció, que su cuerpo reaccionó como si una vieja deuda reconociera su factura. Ante esa abrupta escena actué por impulso y miedo. Tomé una decisión que me persigue cada día desde entonces. En un acto que vi como necesario, usé mi propia sangre para trazar un sello improvisado, creyendo que mi canal, mi cuerpo, mi sacrificio, podría cerrar la grieta que los años habían abierto. Fue un intento desesperado, un gesto que tuvo la valentía de la imprudencia. El sello funcionó parcialmente. La entidad fue contenida de nuevo. La superficie del cenote se apaciguó. Pero el precio no fue limpio ni total. Una fracción, una sombra, encontró paso dentro de mí. No lo percibí en el instante, o quizás fue tan sutil que mi mente lo disfrazó de cansancio. Solo sé que cuando desperté, en la clínica del pueblo, me sentí como si hubiera perdido la pista de mi propio nombre. Mi esposa estaba a mi lado. Su cara tenía la calma de quien guarda miedo en el pecho para no desbordarlo. Le dije que me iba a levantar, que todo estaba bien. No estaba bien. El hospital fue un telón de interrogantes. Me realizaron pruebas que no supieron interpretar. Notaron solo signos de fatiga extrema y un hambre que no era normal. Me inyectaron calmantes y me dieron sueros. Me dijeron que fue una reacción a la deshidratación y al esfuerzo. No me creyeron cuando hablé de voces. Pedí ayuda, pedí que alguien me escuchara de verdad, y me dijeron que el estrés puede jugar con la memoria. Me sentí ridículo, pequeño ante el diagnóstico clínico del mundo racional. Pero la sensación era real. Había algo que me llamaba en la noche, desde dentro. Con el tiempo, las señales se hicieron evidentes y sin retorno. A veces, al mirar el espejo, me parecía que mi reflejo demoraba en responder. Otras, mi mano realizaba movimientos que no planeé. Hubo noches en que desperté con nombres que no recordaba y con objetos en mis bolsillos que no pertenecían a mi rutina. Mi esposa me miraba con la mezcla de compasión y temor que reservan los que han visto a su compañero transformarse en desconocido. El pueblo empezó a murmurar, sombras vistas en la orilla, niños que dejaban de jugar en ciertas horas, vacas que no se acercaban a un pozo en particular. Pequeños episodios que, sumados, dibujaban una cartografía de inquietud. No quiero que esto suene a historia de posesión sin matices. Muchas veces pienso que todo pudo haber sido sugestión colectiva, una leyenda que rellena huecos donde falta explicaciones. Pero hay testimonios que no se explican por simple rumor. Les contaré 3 relatos que escuché del pueblo,
3 voces que quedaron grabadas en mi memoria como si fueran advertencias. La primera es la de doña Marta, la partera. Me dijo que cuando era joven, su abuela le contó que un hombre del pueblo, no diré su nombre para respetar, desapareció tras pasar 3 noches seguidas junto a un cenote. A la mañana del 4.º día, lo encontraron a la orilla, con las manos arrugadas y la cara como la de alguien que ha visto demasiadas cosas de una vez. Nunca habló coherentemente desde entonces. Balbuceaba nombres en lengua que Marta no entendía y se negaba a entrar a la casa cuando caía la tarde. Vivió años con la mirada fija en el horizonte. Esa historia me la contó sin sensacionalismo, como quien registra una curiosidad que no necesita explicación. El segundo relato viene de un muchacho que trabajaba cargando leña para una familia cercana al cenote. Dijo que una vez, caminando, sintió que algo le seguía el paso en la oscuridad. No vio a nadie, pero sí escuchó cánticos que imitaban la risa de su hermana. Corrió y llegó a su casa sin aliento. A la semana, la hermana enfermó de una tristeza profunda, se recluía y no comía. No hubo diagnóstico claro. La familia creyó que el cenote le había devuelto una nostalgia que no existía antes, un lamento prestado que era contagioso. El tercer testimonio lo escuché de boca de un pescador mayor, que habló de redes que se llenaban de objetos imposibles. Cuentas, figuras, fragmentos de hueso. No decía eso con tono de terror, sino con resignación. El agua devuelve lo que se le da, dijo, pero a veces devuelve más. Son relatos que se cruzan con mi experiencia y que no terminan de aclararla. Más bien la empequeñecen, la convierten en parte de un tejido que existe antes y después de mí. En la tradición local, el agua es memoria viva. Los ancianos me explicaron con cuidado que el agua en los cenotes acumula historias, y que según la tradición, hay seres que no son buenos ni malos en términos humanos, sino que actúan como inquisidores elementales. Mantienen cuentas, recogen aquello que se les ofrece, y no perdonan la indiferencia. Usaré términos que oí, sin pretender ser exacto ni exhaustivo. Chen significa, en una interpretación que me ofrecieron, algo como pozo o lugar hondo. Es una palabra que aparece en muchas voces locales para nombrar espacios que comunican capas. Los ancianos me dijeron que hablar de cenotes implica hablar con respeto. No son atracciones. Son lugares donde la gente dejó recuerdos y a veces deudas. Insisten en que no estoy relatando hechos científicos. Lo que les ofrezco es la visión de quienes han cuidado esa memoria por generaciones. La mitología del agua en la cosmovisión maya, según me contaron en fragmentos, y como interpretación comunitaria, coloca al cenote como mediador entre mundos. No hablo de dogmas ni de doctrinas académicas. Hablo del modo en que las historias de la gente de a pie articulan su relación con la naturaleza. El cenote nutre, pero también exige. Los relatos señalan que hubo épocas en que comunidades ofrecían panes, flores, ofrendas para agradecer la lluvia. Hubo otras en que, por miedo o por ignorancia, se olvidaron de esos gestos, y el agua cobró presencia de otra manera. Los ancianos insisten en la reciprocidad. La naturaleza da siempre que se la trate como semejante, no como recurso. Esto es lo que me transmitieron, y lo relato con respeto y humildad, sabiendo que la interpretación puede variar. Mi reflexión sobre esto no es cómoda. Me veo como guardián temporal de algo que no pedí proteger, y eso me pesa. Hay una culpa que no es moral sino práctica. Podría haber elegido no volver. Podría haber dejado que los ancestros fueran en paz. En cambio, opté por intervenir, y al hacerlo, abrí una rendija en mi pecho. Durante semanas pensé en la línea que separa el deber de la imprudencia. Ser guía me condiciona a responder, a reparar, a intentar un control que no siempre tengo. Me pregunté si el conocimiento trae consigo una obligación de carga. Me pregunté si mi bisabuelo hubiera hecho lo mismo, o si habría desenlace diferente. Esa culpa es una compañía constante. La posesión parcial no fue un estallido cinematográfico, fue un paisaje de pequeñas traiciones. En los primeros días me encontré diciendo palabras en la noche que no reconocía, teniendo sueños con voces que sabían secretos sobre la gente del pueblo. A veces, durante conversaciones, tenía ideas que no terminaban de ser mías,
sugerencias que, cuando las pronunciaba, hacían que alguien en la habitación cambiara de humor. No era total control, era más bien una susurrante presencia que me ayudaba a recordar cosas antiguas, nombres y rituales olvidados, y a la vez me pedía silencio sobre detalles que podrían dañar a otros si se hicieran públicos. Hubo momentos de pánico real. Una vez, en plena madrugada, caminé hacia la carretera sin recordar por qué. Mi esposa tuvo que agarrarme y arrastrarme de vuelta a la cama. No daré detalles de ese episodio por respeto a los límites que me impuse. No es mi intención instruir ni detallar métodos de autolesión. Solo diré que, después de esa noche, supe que la situación era peligrosa y que buscar ayuda profesional era necesario, aunque las palabras médicas no bastaran para explicar lo que me ocurría. El pueblo notó cambios. Algunas personas dejaron de venir a mi casa, otras susurraban cuando me veían pasar. Un par de vecinos traían objetos en sus manos, ofrendas improvisadas que dejaban sin decir palabra en la puerta de mi patio. Era como si, de alguna forma, el agua no se conformara con estar abajo, buscaba presencia en la superficie. Mi esposa comenzó a dormir con la radio encendida para no escuchar el silencio que la entidad parecía preferir. Yo, por las noches, tenía la sensación de que alguien, algo, me observaba con paciencia científica, aguardando el momento de intentar negociar otra vez. Durante meses intenté llevar una vida normal, guías, reservas, mapas, pero cada salida me dejaba más vacío. A veces, al bajar la voz para contar una leyenda a turistas, veía sus ojos brillar con curiosidad y recordaba cuán cerca había estado de decirles «no vengan». Me detuve varias veces antes de proponer la excursión a Chenja. No se debe incitar a nadie a visitar lugares remotos. No es prudente ni respetuoso. Cada cenote tiene su historia, y algunas historias no necesitan público. Con el paso del tiempo aprendí a convivir con la presencia. No la domé, no la entendí del todo. Lo más peligroso es que la entidad tiene una lógica funcional. No quiere destruir por el mero placer de hacerlo. Quiere expandirse de manera que absorba la voluntad, la sustituya por la suya. Esa forma de infiltración es más temible porque no parece visiblemente perversa. Ofrece soluciones, sugiere paciencia, promete orden. Es la seducción de lo práctico, la que convierte la entrega en un trámite. Por eso insisto en que aquello que ocurrió no es una lección de moral simple, es una advertencia sobre cómo la desesperación puede abrir puertas. Quienes me ayudaron fueron también los que permanecieron, vecinos que rezaron a su manera, mujeres que dejaron comida en la orilla por las noches, un par de jóvenes que se ofrecieron a patrullar caminos y que me dijeron, con firmeza, que no debía intentar rituales por mi cuenta. Me enseñaron que la contención es colectiva más que individual. No se trata solo de resistir con fuerza, sino de recordar. Por eso, aunque lo que voy a contar suene a relato personal, conviene entenderlo como parte de una red de voces que tienen algo que decir. No desafíes lo que no conoces sin el apoyo de quienes lo han cuidado siempre. No quiero terminar esta narración sin advertirles con toda claridad. No vayan a Chenja, ni a cenotes remotos sin guía autorizado, sin permisos y sin respeto. No busquen emociones fuertes donde hay memoria. Los cenotes no son parques de diversiones, son lugares con arraigo y a veces riesgos que no se deben subestimar. Esta es una pieza de ficción inspirada en tradiciones y relatos locales, y en el trabajo de la gente que ha cuidado estas tierras. Mi intención no es alarmar por capricho, sino dejar una huella del peligro que yo viví, y que ahora se siente latente. Hay algo más que debo confesar antes de cerrar. En mis peores momentos tuve la tentación de dejar todo atrás, de huir de la península. Pensé en marcharme con mi familia, empezar en otra parte. Hubo instantes en que consideré que la única solución sería desaparecer para no arrastrar a nadie con mi sombra. No voy a relatar los detalles de esos pensamientos, solo diré que la lucha no fue gloriosa. La voz dentro de mí me ofrecía un camino fácil, y al mismo tiempo iba minando mi capacidad de elegir. Gracias a quienes me rodearon y a la terquedad de mi esposa, seguí aquí, contando esta historia. Si llegas a escuchar algo que suena como mi voz y su cara parece la mía, no te acerques, no me busques en la península. Si alguien con mi rostro te ofrece soluciones rápidas a tus problemas, corre.
No porque yo quiera que huya sin razón, sino porque lo que vino a través de mi sangre aprendió a hablar con acentos familiares. Puede que yo aún exista en alguna medida, que mis recuerdos sirvan de camuflaje. No des confianzas a miradas que saben tu nombre. Para quienes crecieron con historias de sus abuelos, para los que aman la península y sus cenotes, les pido respeto. Cuiden las tradiciones, escuchen a los ancianos, no conviertan el pasado en mercancía de entretenimiento. Si conoces otra leyenda similar de Yucatán, cuéntala en los comentarios y comparte esta historia para que otros aprendan que algunas curiosidades no merecen experimentación. Comparte con respeto, no como trofeo. Termino con la última imagen que me persigue, la superficie del agua, lisa y oscura, como un ojo que no parpadea. A veces en la noche la siento moverse bajo mis pies, como si el mundo recordara que debajo de su piel hay memorias que todavía quieren salir. He aprendido a vivir con ese latido y con la certeza de que la frontera entre lo que protegemos y lo que nos protege puede invertirse en un suspiro. No vayan a Chenja, no vayan solos. Y si alguna vez escuchan un canto que les promete todas las respuestas, recuerden que las respuestas no se venden, se cuidan.